Videos para el maestro. Lengua materna, español, primer grado. Bloque 1. Orientaciones generales. 1. El objeto de estudio de lengua materna, español. Prácticas sociales del lenguaje. ¿Qué tal, maestros? Bienvenidos todos. En este programa voy a hablar de la enseñanza del español y voy a explicarles cuál es la idea que existe, porque como ustedes podrán recordar, durante mucho tiempo se enseñó gramática en las escuelas, se enseñó literatura en las escuelas, pero lo cierto es que los alumnos no han logrado tener un buen conocimiento del lenguaje. No hemos logrado que escriban y lean como quisiéramos o como necesitan para enfrentar todos los problemas que tienen que enfrentar. La idea es preguntarnos básicamente qué es lo que los alumnos realmente necesitan saber para participar adecuadamente en diferentes contextos, para poder leer los textos e interpretarlos muy bien y para escribir adecuadamente y que todos los entiendan. Entonces, no es tan sencillo. Lo que queremos hacer es que en la escuela aprendan lo que necesitan saber fuera de la escuela. Por eso el enfoque de los programas y en los materiales que ustedes van a tener en la mano, como los libros de texto o los libros del maestro, y muchos de los programas están basados en una noción que es las prácticas sociales del lenguaje. Entonces, la pregunta es, ¿qué son las prácticas del lenguaje? Bueno, es muy sencillo, es mucho más fácil que enseñar gramática, porque lo que debemos preguntarnos es, ¿qué es lo que hacemos en la sociedad con el lenguaje? Y el lenguaje nos va a servir para muchas cosas. El lenguaje nos va a servir, por ejemplo, para aprender, porque si queremos aprender historia o si queremos aprender ciencias, inclusive si queremos aprender matemáticas, lo mejor y la única posibilidad que tenemos es hacerlo a través del lenguaje. La manera que tenemos de entender la historia es a través de los textos que leemos, pero eso es solamente una parte de las cosas que hacemos con el lenguaje, porque también hacemos otras cosas. Por ejemplo, con el lenguaje vamos a disfrutar toda la creación artística y literaria que se ha desarrollado a lo largo de muchísimos años, siglos inclusive, y vamos a disfrutarla no solamente a través de lo que se ha escrito en nuestro país, sino en otros países. Y también vamos a hacer otras cosas con el lenguaje. Fuera de la escuela, por ejemplo, lo que vamos a hacer es interactuar con muchas personas diferentes. Y lo que debemos hacer es entender que, por ejemplo, para hablar con los niños lo hacemos de una manera, para hablar con personas de nuestra edad lo hacemos de otra manera, y para hablar con adultos que no conocemos lo hacemos de una manera más formal y más seria. Entonces, de lo que se trata en estos programas es que los estudiantes aprendan cuál es la manera en que deben moverse en esos diferentes contextos. No vamos a hablar igual en la escuela que fuera de ella, no vamos a hablar de la misma manera al director de la escuela que a nuestros compañeros de clase o que a un profesor. Entonces, la idea en este momento ha cambiado. Se trata entonces de que los estudiantes, más que saber mucho de gramática, que también la van a necesitar porque para poder escribir y revisar sus textos necesitan saber gramática, entonces lo que vamos a hacer es que van a aprender qué es lo que se hace con el lenguaje y cómo se debe hacer de la mejor manera. Entonces, ¿cómo ayudamos a los estudiantes a que aprendan sobre estas prácticas del lenguaje? Debemos saber quién habla, por ejemplo, o quién escribe, para qué lo hace, cómo lo hace, en qué tipo de material va a presentar su texto. Esto es lo que va a explicar qué son esas prácticas del lenguaje. Anteriormente pensábamos únicamente en enseñarles, por ejemplo, la estructura de los textos y decirles, una carta, por ejemplo, debe tener un destinatario, debe tener un mensaje, tiene que haber un cierre. La gran diferencia es que además de hacer y enseñarles esa estructura, lo que vamos a hacer es, ¿realmente necesitamos escribir una carta o podemos resolver esa relación con otra persona de otra manera? ¿Necesitamos escribirla en un papel y mandarla en un sobre o podemos mandar mejor un correo electrónico? El lenguaje se ha ido modificando durante el tiempo y esto nos ha permitido y nos debe llevar a pensar que hoy no se habla ni se escribe como se hacía hace 50 años y los estudiantes tienen que aprender
estas transformaciones para poder hacerlo de la manera más adecuada. No se trata de enseñarles habilidades que deban ejercitar y no se trata tampoco de ponerlos a hacer ejercicios sobre la estructura del lenguaje, se trata de enseñarlos a usar el lenguaje. ¿Y cómo se aprenden las prácticas? No se aprenden porque les demos la definición de prácticas, no se aprenden porque les expliquemos qué es la práctica, se aprende participando en esas prácticas. Se va a aprender sobre la lectura en la medida en que los jóvenes tengan oportunidad de revisar textos, de analizarlos, de preguntar qué cosas no entienden. ¿Cómo vamos a aprender sobre la lectura? Pues vamos a hacerlo a través de la producción de textos. Y si algunos de esos textos no están muy bien armaditos, no hay ningún problema. Justo se trata de que los profesores los ayuden y de que ustedes los ayuden a elaborar esos textos de mejor manera. Y ahí es donde les va a servir muchísimo entender algunas nociones de gramática. El propósito que tienen estos programas es que los jóvenes aprendan a participar en diferentes prácticas y lo hagan de la mejor manera. Tienen que aprender a expresarse en diferentes contextos, dirigirse a distintos destinatarios y hacerlo en un ambiente en donde ellos puedan participar y tengan la retroalimentación de ustedes, maestros, para ayudarles a entender cuáles son las mejores maneras. Puede ser que en los recesos hablen con sus compañeros, pero que cuando están frente a otras personas tengan que usar usted o referirse a ellos de alguna otra manera. Muchísimas gracias, maestros. Los esperamos en el próximo programa. Espero que les haya sido de utilidad.